El ancla interior, un análisis del centro de la conciencia y el alma. Exordio, el llamado a la búsqueda del centro. La vida, en su esencia, puede sentirse como un vasto y tumultuoso océano. En este mar de emociones, pensamientos y pasiones, la experiencia humana a menudo se asemeja a la de un bote a la deriva, a merced de corrientes invisibles y tempestades repentinas. Este desarraigo, esta sensación de pérdida de rumbo, es una inquietud universal que resuena en la experiencia compartida de la incertidumbre. En medio de este movimiento constante y la movilidad del mar de nuestras emociones, la búsqueda de un punto de estabilidad se vuelve imperativa. Este análisis profundo se sumerge en la metáfora del ancla interior, una imagen que unifica la totalidad del argumento. Se propone que, para no naufragar en las propias tormentas, el ser humano necesita encontrar un centro de conciencia y un ancla del alma. Esta ancla no es un objeto externo, sino una fuerza interior que proporciona la estabilidad, la solidez y la paz necesarias para mantener el rumbo. La estrategia retórica de la metáfora extendida permite que los conceptos complejos y abstractos de la filosofía y la psicología se anclen a una imagen comprensible, facilitando la asimilación del mensaje. La introducción de esta imagen desde el inicio establece un hilo narrativo que se teje a lo largo de la exposición, demostrando cómo una premisa simple puede desplegarse en una comprensión multifacética de la existencia humana. La conciencia como flujo y la búsqueda del centro. El punto de partida de este anclaje reside en la comprensión de la conciencia, un concepto que ha sido objeto de fascinación y misterio en la filosofía, la medicina y la psicología. Para el psicólogo William James, la conciencia no es una entidad estática, sino una corriente de conciencia, un flujo continuo e indivisible de pensamientos y experiencias que siempre está en movimiento. Esta visión dinámica plantea la pregunta fundamental. ¿Dónde se encuentra el centro de esta corriente? Mientras algunas perspectivas materialistas lo sitúan en el cerebro, otras lo entienden como una realidad metafísica, el ser interior que se expresa y se reconoce a través del órgano cerebral. La búsqueda de este centro metafísico encuentra una aplicación práctica en la meditación y el mindfulness. En estas disciplinas, el ancla es un estímulo u objeto que está en el momento presente, y la respiración es considerada un anclaje fundamental. Al convertirse en un testigo del ciclo respiratorio, la persona no solo se conecta con su cuerpo físico, sino que también establece un puente entre su materia y su corpus inmaterial. Este acto de autoobservación permite el contacto con la autoconciencia, al permitir a la persona saberse como una entidad independiente del proceso observado. La adaptación a la presencia mencionada en el texto se define precisamente como este proceso de observar los pensamientos, emociones y sensaciones sin juicio, un paso esencial para conectar con el ser interior. El ancla del alma y la esperanza inmutable. La metáfora del ancla no es un concepto moderno, tiene profundas raíces en la historia y la literatura. Su uso más destacado en la tradición occidental se encuentra en la Carta a los Hebreos, donde la esperanza en las promesas de Dios es descrita como un ancla que sostiene nuestra alma, firme y segura. Este simbolismo fue adoptado por los primeros cristianos, quienes representaban el ancla para simbolizar la seguridad y la esperanza eterna que proporciona Cristo frente a las tormentas de la vida. La imagen de la cruz ancla, utilizada por poetas místicos, ejemplifica la voluntad de no sucumbir a los remolinos de la sensibilidad humana. El poder del ancla reside en su capacidad para ofrecer firmeza, solidez, tranquilidad y fidelidad en un mundo de caos. Ante las incertidumbres, crisis y el sufrimiento, el ancla fija, ata y asegura a la persona. La universalidad de este símbolo es evidente en su adaptación a contextos modernos, como la referencia al abrazo como un ancla de la esperanza en tiempos de pandemia, que ilustra cómo el apoyo mutuo puede ser una fuerza estabilizadora. La literatura también ha explorado la simbología náutica para reflejar la condición del alma. Los poetas han personificado el mar como un espejo del alma humana, a veces tranquila y en calma, y otras veces crespada y bravía.
El ancla representa la templanza y la conexión con el destino, entendido no como un destino predeterminado, sino como el resultado de una elección consciente. La persistencia de esta metáfora a lo largo de la historia y a través de diferentes disciplinas demuestra la necesidad humana de un punto fijo frente al caos. La cuerda de la libertad y la responsabilidad del ser. El texto original presenta un elemento crucial para la comprensión de la metáfora del ancla, la longitud de la cuerda. Este concepto es la medida de la libertad y responsabilidad del ser humano. Según Jean-Paul Sartre, la existencia precede a la esencia. Esto significa que no hay una naturaleza humana fija, el ser no nace con un propósito predeterminado, sino que empieza por no ser nada y será tal como se haya hecho. La existencia se construye a través de las decisiones y acciones, y cada elección es un ladrillo en la construcción de nuestra identidad. Este tipo de libertad, sin una guía o un destino fijo, es una carga para el hombre, ya que lo hace responsable de lo que es. A esto se refiere Sartre cuando afirma que el hombre está condenado a ser libre. La condena no implica un castigo, sino la imposibilidad de evadir la responsabilidad. El vagar lejos del alma puede interpretarse como un acto de mala fe, el autoengaño de creer que uno es un producto inevitable de su pasado o que su identidad ha sido definida por otros. En este estado, la cuerda del alma se vuelve infinitamente larga, y el bote se deja arrastrar por la marea de la pasividad. El análisis demuestra que la deriva del alma no es un evento fortuito, sino un resultado de la ausencia de una voluntad activa. Al elegir no tomar las riendas de la propia existencia, el ser humano opta por una cuerda larga que lo expone a la prisión de la mirada ajena y a la pérdida de su centro. El jalón que lo devuelve no es un suceso mágico, sino el reconocimiento de la libertad y la angustia que acompaña a la responsabilidad total de su existencia. El verdadero centro no es impuesto, sino que es un estado que se elige y se construye con cada decisión. Por lo tanto, la reducción de la cuerda es una metáfora del crecimiento personal y la transición de una existencia pasiva a una existencia auténtica y consciente. El tirón interior y la coherencia con el ser. El jalón que devuelve al alma a su centro no es una fuerza externa, sino la manifestación activa de la autoconciencia. En la psicología espiritual, este tirón interior se identifica con la voz interna o esa luz interior que necesita ser escuchada y cultivada. La reducción de la longitud de la cuerda no se logra con un solo acto de fuerza, sino con un proceso constante de honestidad y autoexploración. Este proceso es la disciplina amorosa del anclaje. Cada vez que el alma vaga, el jalón es el recordatorio de la responsabilidad existencial y el fruto del entrenamiento atencional. La práctica consciente, como la meditación, es una de las herramientas fundamentales para este proceso. Al observar los pensamientos, las emociones y las sensaciones sin juzgarlos, se establece un diálogo continuo con el ser interior. La adaptación a la presencia del ser interior se convierte en un hábito que reduce la longitud de la cuerda con cada práctica. Las señales de que este proceso está en marcha son tangibles: una mayor sensación de paz, la toma de decisiones alineadas con los valores e intuición, y una comunicación más auténtica y empática. Este proceso de acortar la cuerda es un acto de empoderamiento. El ser humano no está siendo atado, sino que se está entrenando para no perderse en un mar de posibilidades. La coherencia, manifestada en decisiones alineadas con los valores, es el resultado de vivir con un ancla bien establecida y una longitud de cuerda que refleja un compromiso activo con el propio ser. La meditación, en este sentido, es una invitación constante a vivir desde la presencia, el amor y la autocompasión, un camino para el regreso al verdadero centro. Retorno al ancla. La vida es un bote, y nuestra conciencia, un vasto mar. En este mar, la esperanza es el ancla que nos fija y nos asegura. La libertad, en lugar de ser una condena, se convierte en la longitud de la cuerda que elegimos. El vagar del alma es una posibilidad, pero la voz interior, ese tirón que nos devuelve, es el faro que nos llama a la autoconciencia.
Este análisis demuestra que el verdadero centro no es un lugar físico, ni una deidad, sino un estado del ser que se cultiva a través de la presencia, la responsabilidad y la coherencia. El ancla no se echa en una tierra lejana, sino en el ser interior que se elige y se construye. La invitación final es a acortar la cuerda, a no permitir que el alma vague a la deriva, sino a anclarse firmemente en el centro. Porque es en ese punto de encuentro donde el mar de la conciencia se une con la paz del alma, donde la esperanza se hace ancla y la libertad se convierte en la brújula del ser. Ese es el llamado. A volver al centro. A volver a la conciencia, a la esperanza, a la libertad y al centro que reside en cada uno.